Y justamente para hablar de terrorismo es que vamos a destinar los próximos minutos de tiempo presente. En los Estados Unidos, las autoridades del FBI dieron a conocer detalles acerca del ataque del lunes en la maratón de Boston, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Se señala que una de las dos bombas de los ataques de la maratón utilizó una olla a presión. Esto lo señaló el FBI en un boletín de inteligencia conjunta. El segundo dispositivo, dijo la agencia, se encontraba en un recipiente de metal, pero hasta ahora no hay pruebas suficientes para determinar si también era una olla a presión. La alerta también mencionó que todavía se desconoce el sistema de espoleta y el método de iniciación para los dos dispositivos. Uno de ellos tenía fragmentos que pudieron haber incluido clavos, se señalaba, y esto para producir mayor daño. Los dos dispositivos que explotaron cerca de la línea de meta de la maratón de Boston provocaron, recordemos, la muerte de 3 personas y que haya más de 180 heridos. Uno de los muertos, Martin Richard, un niño de 8 años, la otra persona fallecida, Crystal Campbell, una joven graduada en 2001 de una universidad del estado de Massachusetts, y la tercera víctima, una ciudadana china, que no fue identificada, ¿verdad? No, los familiares de ella no quisieron revelar públicamente su identidad y que se encontraba allí estudiando en el estado de Massachusetts para poder especializarse en estadística. Señores, estamos en línea con la ciudad de Nueva York, estamos en línea con un uruguayo, Carlos Rizoui, graduado con una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Es analista político y en temas de terrorismo. Ha estado ya en alguna ocasión dialogando con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, Jorge Alejandro. Me parece de que está un poquito en confusión de saber de la composición de las bombas, pero la bomba que fue hecha en una olla de presión parece de que fue inspirada en un panfleto de Al-Qaeda que se ha publicado, que se llama Inspire, Inspiración, donde trae la receta de cómo hacer ese tipo de bombas que también fueron usadas en Afganistán y Pakistán. Pero la información, esa información que se encuentra en la internet, y cualquiera que quisiera hacerla, puede hacerla. Pero parece que las características de este atentado, a mí me parece que es más doméstico que internacional, a pesar de que podría ser que la bomba hubiera sido inspirada por un panfleto de Al-Qaeda. Uh-huh. Y más específicamente por el gran incremento de los grupos patriotas, es decir, ellos se dicen patriotas, pero los grupos patriotas que están dedicados a tirar o a eliminar al gobierno federal, que piensan que el gobierno federal americano está ahora en una conspiración para retirarle las armas a las milicias y a los ciudadanos americanos y imponer un socialismo y un gobierno internacional. Entonces, es posible que sea un grupo de esos patriotas, un grupo extremistas de derecha, que son anti-negros, anti-inmigración, piensan de que la mayoría americana de blancos se va a perder en el año 2042, y la elección de un presidente negro como Barack Obama es algo que fue preocupante para ellos, ¿no? Para este grupo extremista. Ahora, el atentado fue hecho en Boston, en el que se llama el Día de los Patriotas, Patriot Day. Sí. Pero el Patriot Day se llamaba antes el Día de las Milicias. Fue cambiado el nombre al Patriot Day, y que se festeja, básicamente, se festeja la batalla de Lexington y la batalla de Concord, que comenzaron en la Revolución Americana en 1775. O sea, de que eso es una relación al tema del patriotismo. También la maratón es una de las más viejas en los Estados Unidos y una de las más importantes en el mundo. Y se hace siempre en el día del patriota. Sí. Y
O sea, de que esa es una de las posibilidades de que sean ellos. ¿Por qué en Boston y por qué en la maratón? Y también si nosotros miramos a otros tipos de atentados que han hecho estos grupos de patriotas, vemos de que el atentado en Oklahoma, por ejemplo, y otros atentados de terrorismo interno fueron también hechos en el mes de abril, cerca del día del Patriot Day. Claro. Y también esta vez coincidió el Patriot Day con el Día de los Impuestos. Aquí en Estados Unidos el 15 de abril es el día donde los ciudadanos tienen que llenar los impuestos o pedir una exención para entregarlo después del 15 de abril. O sea, de que hubieron varias coincidencias. Puede ser este grupo de patriotas, puede ser también un lobo estepario, una persona loca que lo haya hecho por sí mismo. Solitariamente. Pero da las características, a mí me parece que da la característica de un terrorismo doméstico, y estos grupos patriotas han triplicado en su número desde la elección de Barack Obama. O sea, de que es un tema bastante candente, y que todavía se ha hecho más candente con el tema que se está discutiendo ahora en Estados Unidos para la limitación del uso de armas, y más candentes todavía por el intento de pasar una ley de inmigración que le daría amnistía a 10 millones de personas que no serían blancos, como los grupos supremacistas blancos quisieran tener. O sea, esa es mi interpretación basada en los hechos, de que, por supuesto, que no se sabe, pues, sino que yo solamente estoy hablando de las coincidencias del día y de otros grupos similares que han actuado y que han hecho actos terroristas internos. Claro. Rizoui, en este panorama, Estados Unidos tiene que acostumbrarse a convivir a partir de ahora o a partir del 11 de septiembre del año 2001 a una situación de alerta permanente. Sí, yo pienso de que, primero tiene una alerta permanente por el miedo del terrorismo que venga del Medio Oriente, o el terrorismo que venga de grupos de Al-Qaeda o de grupos musulmanes radicales. Pero siempre también mantener la alerta con respecto a actos terroristas internos, porque la situación se está poniendo más candente, con más discusiones constitucionales, y esta gente que se siente perseguida por el gobierno federal, que se siente amenazada por el cambio demográfico de los Estados Unidos, y consiguen reclutar más gente por la situación económica, que le atribuyen también a la expansión del gobierno federal. Claro. Ahora, Carlos, estamos en la hipótesis, ¿verdad?, de que podría ser, y todo lo señalado parece muy coherente, que podría ser, digamos, un ataque generado desde el interior de los Estados Unidos. ¿Sabremos cuáles son las dificultades de conocer ciertas cosas que de pronto se pueden dar o pueden identificar a los causantes de este tipo de tragedias? Ayer incluso integrantes del FBI, el propio Barack Obama, ¿no?, señalaba que los adelantos han sido muy modestos en relación a lo que se esperaba, y en cuanto a la identidad de las personas que realizaron este acto terrorista, prácticamente no ha habido ninguna evolución. Entonces, digamos, ¿cuáles son las características que separan en su procedimiento, no en su ideología, sino en su procedimiento, a los grupos terroristas del exterior, a los grupos propios que puede tener los Estados Unidos? Y generalmente los grupos terroristas del exterior, sean de Al-Qaeda o de otros grupos extremistas, enseguida de que hacen un tipo de actividad, por ejemplo,
reclaman la responsabilidad, diciendo nosotros fuimos los que lo hicimos en revancha por esto, o lo hicimos por tal o cual razón. Y generalmente se atribuyen a ellos mismos lo que hicieron para mostrar de que tienen el poderío de vencer a las defensas americanas. Uh-huh. Los grupos internos americanos que están contra el gobierno federal, que están contra el control de armas, que han hecho, por ejemplo, los atentados en Oklahoma, los atentados en el Instituto de Tecnología, generalmente no reclaman de que son ellos, de que lo han hecho y por la razón y la ideología por la cual lo hacen, sino de que simplemente quieren mostrar de que tienen el poder de luchar contra el gobierno federal. No anuncian. Claro. Segundo, no tienen la cantidad de comunicación que pueda alertar al gobierno americano, porque están, digamos, abajo del radar todavía, porque no han tenido actividades anteriores, o sea, de que no hay alguien a quien seguir o algún peligroso o claro, alguien a quien detener si son grupos nuevos. Y tercero, la forma muy rudimentaria de este tipo de bombas son bombas en las cuales tienen que encontrar, digamos, la firma del que hace la bomba, porque cada uno que hace la bomba, los distintos grupos tienen una forma determinada o una forma especial de hacerla. En este caso parece de que fue un timer que se usa en las cocinas, así regular para controlar los 3 minutos de los huevos. Claro. Uno de esos timers de cocinas en una olla a presión llena de clavos y de otros materiales para aumentar la intensidad de los heridos. Ese tipo de bombas para herir ciudadanos, generalmente los grupos patriotas no lo han hecho, sino que han reventado edificios o cosas que pertenecen al gobierno. Pero en este caso se piensa de que han elegido, digamos, la maratón porque es internacional, porque había representantes de más de 100 países. Ellos están en contra de un gobierno internacional, de que piensan de que Estados Unidos está haciendo una conspiración para hacer un gobierno socialista internacional, todas las teorías de conspiración, y o sea que es posible que la maratón les haya dado esa avenida y la imposibilidad de ser descubiertos inmediatamente, como hayan sido grupos de terroristas exteriores, que parece el sistema de seguridad americano tiene más control que sobre los grupos nuevos americanos que han surgido en los últimos 4 años. Más de 1000 de estos grupos, muchos de ellos se consideran milicianos y se consideran protegidos por la segunda enmienda de la Constitución americana. Más de 1000 grupos allí en los Estados Unidos han surgido en el último año, ¿escuché bien? Sí, 1360 en el año 2012. Y antes habían más o menos unos 300 y que fueron, o sea que han crecido voy a darle los números, 1360 en el año 2012 y 1274 en el año 2011 y 400 y pico en el año 2008. Sí. O sea que son grupos que están subiendo y creciendo enormemente, sí. Uh-huh. Es un resurgimiento del movimiento que ellos se consideran patriota y que había bajado en los años 90. Uh-huh. Pero ahora este surgimiento se ve como reacción a la elección del primer presidente americano, el cambio demográfico que incluye la pérdida de la mayoría blanca, que es predecida para el año 2043, la dificultad de la economía, las recientes conversaciones en el Congreso para limitar el tipo de armas que el ciudadano americano pueda cargar, y el cambio de la legislación que le daría 10 millones de ciudadanos nuevos a los Estados Unidos, pero no blancos. Claro. Y esos son reportes de inteligencia interna con respecto al crecimiento de este grupo de patriotas, ¿no? Claro. Risowi, y la ciudadanía, el hombre común,
el hombre que no está, cuando digo el hombre y la mujer, ¿no? Que no está inscrito en esos movimientos, la persona que se despierta y sale a estudiar o a trabajar como todos los días y a ocuparse de sus cosas personales. ¿Cómo toma? ¿Qué reacción tiene frente a estos grupos? Yo pienso de que la mayor parte de la ciudadanía americana no está informada acerca del enorme crecimiento de estos grupos patriotas, de estos grupos milicianos. O sea, de que piensan de que puede ser interno, pero no tienen los detalles, sí, como para asustarse, ¿no? Claro. Y son en distintos estados actúan en forma diferente, pero han sido responsables por grandes actos de terrorismo interno en los Estados Unidos en el pasado, pero la psicología americana y la información en las noticias es más, o se ha dado más en los últimos años con respecto al terrorismo externo, más que al terrorismo interno. Pero, por ejemplo, el acto en la ciudad de Oklahoma, que fue el 19 de abril de 1995. Sí. El asalto en Waco fue el 19 de abril de 1993. El shooting, el tiroteo que hubo en Columbine, fue el 20 de abril del 99. Sí. Y la masacre de Virginia Tech fue el 16 de abril del 2007. Todo en abril. Todos esos ocurrieron alrededor del Patriot Day en esos respectivos años. Por eso que yo me aventuré a hacer esta especulación, que no ha salido todavía en ningún lado, pero basado en mi preocupación y en la noticia que tenemos hasta ahora, pienso de que puede estar relacionado a esos tipos de actividades anteriores. Estos grupos de patriotas son grupos pequeños, sí, independientes uno del otro, sí, pero que se comunican entre ellos, y básicamente la ideología es la misma, pero organizado como células independientes y como organizaciones independientes. Cuando usted me describe algunas cosas, pienso nazismo, movimientos de ultraderecha. Absolutamente. ¿Sí? Contra católicos, contra judíos, contra negros, contra marrones, contra amarillos, contra todo que no sean blancos y paganos, digamos, sí, en el sentido de querer tener el poderío blanco, el white supremacist, el KKK, y sí, eso es correcto como lo dice usted. Carlos Rizoui, ha sido muy bueno conversar con usted, nos quedamos con una cantidad de preguntas, tal vez lo molestemos en una próxima oportunidad para hablar más largo sobre este fenómeno que es uno de los fenómenos que ha afectado nuestro siglo, ¿verdad? Este siglo. Le deseo que... ¿Cómo está Nueva York hoy? ¿Ultra vigilada? Bueno, Nueva York, especialmente en el área donde yo vivo, que es el distrito financiero, cerca de Wall Street, cerca de las nuevas torres, se ha aumentado mucho la seguridad, están protegiendo todos los monumentos, y hay mucha seguridad en las calles, seguridad visible, ¿no? Especialmente sí, sí, hay seguridad invisible, pero ahora han puesto, para darle a la gente un sentido de seguridad, muchos policías en las calles y cosas, sí, ¿no? ¿Hay temor? ¿La gente tiene temor? La gente tiene, no tanto aquí en Nueva York, que está más acostumbrado, pero en Boston. Mi hija está, de hecho, estudia en Boston, en el Boston Conservatory, y estaba a 3 cuadras de donde fueron, y muy asustada, me llamó enseguida de qué hacer, si seguir caminando, si volver a la casa, bastante asustados porque no están acostumbrados a tanta seguridad como está en Nueva York, ¿no? Señores, Carlos Rizoui está preocupada, sí, más que asustada, preocupada. Ahí está. No saben, porque no se sabe si los que lo hicieron están todavía vivos o no vivos, si piensan hacer otro o no otro. Si supiesen o si tuviesen un diagnóstico sería un poco diferente, pero siguen preocupados por la falta de información. Carlos Rizoui, uruguayo, graduado con una maestría en Relaciones Internacionales,
doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, analista político y en temas de terrorismo. Le agradezco mucho, Carlos, esta comunicación y bueno, como le decía recién, tal vez tengamos, no sé, el mal gusto de molestarlo, diría yo, en una próxima, en una próxima oportunidad, porque analizar el terrorismo por dentro, este fenómeno con el cual parece ser el mundo debe vivir hoy, ¿verdad? Porque esto que estamos comentando es en Estados Unidos, pero también no solamente en Occidente, sino en otras partes del mundo, el terrorismo es una realidad absolutamente muy, muy vital, es decir, que está muy viva. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, algunas cosas nos dijo, pero en una próxima tal vez profundicemos en algunos aspectos más. Le envío un abrazo desde Montevideo, le deseo que tenga buena jornada allí en Nueva York. Igualmente, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Hasta muy pronto, adiós.